Hola a todos, continuamos aquí con el desarrollo de la unidad dedicada al liberalismo y al nacionalismo. Este va a ser el último vídeo de la unidad y vamos a hablar sobre el arte que se realiza en el periodo de tiempo que hemos estudiado, es decir, el arte neoclásico y el arte romántico. El neoclasicismo o arte neoclásico surge en Italia en el segundo tercio del siglo XVIII, a raíz principalmente de los importantes descubrimientos arqueológicos que se realizan en Pompeya. Este arte se puede considerar como el arte asociado a los principios ilustrados. Iba a extenderse por Europa desde Italia, pero en Francia tuvo uno de su máximo apogeo, donde estuvieron sus principales representantes. Y lógicamente, pues toma de ahí el nombre y relacionado con lo que decimos de los descubrimientos arqueológicos, toma como modelo la antigüedad clásica. Empezaremos hablando sobre la arquitectura. Iba a caracterizarse lógicamente por sus formas clásicas y destaca los arcos de triunfo, principalmente, o como ejemplo tenemos el arco de la Estrella en París y el arco de Carrousel también allí. Y en templos pues tenemos el Panteón de Hombres Ilustres en París y la Iglesia de la Madeleine. Respecto a la escultura, van a ser esculturas con formas sencillas, figuras y belleza idealizadas, y se utilizará principalmente el mármol blanco y los bajorrelieves. El artista más destacado fue el italiano Antonio Canova, que será uno de los preferidos por Napoleón. Sus obras principales son Psique reanimada por el beso del amor, la tenemos aquí, y la otra, encargada lógicamente por Napoleón, Paulina Bonaparte como Venus vencedora. A continuación hablaremos de la pintura neoclásica, y en esta predomina el dibujo sobre el color, ahora lo explicaremos. Se representa la naturaleza de una manera idealizada, y el artista más destacado va a ser Jacques-Louis David. Fue el pintor de la Revolución Francesa, participó en ella y también representó el poder de Napoleón. Su obra, lógicamente, como todo lo que estamos viendo, se basa en los modelos, en este caso, escultóricos clásicos. Es decir, la escultura clásica es la que influye en su pintura. Sus obras principales son el Juramento de los Horacios. Lo que decíamos del dibujo sobre el color es que, como vemos, el color está delimitado por el dibujo. El dibujo, las líneas tienen una importante presencia. Ya veremos que en el romanticismo es todo lo contrario. Otra obra será el Rapto de la Sabina, como vemos, todo con influencia de la historia romana, de estos dos primeros. La coronación de Napoleón Bonaparte, como decimos, es el pintor del poder bajo el control de Napoleón. Y la muerte de Marat. Respecto a la literatura, habría que comentar que la literatura de esta época está caracterizada por la armonía, la corrección y también porque se busca entretener al lector, pero también instruirlo. Pues por ello que en esta época tienen importancia las fábulas. De los autores más destacados pues tenemos a los ilustrados, como ya hemos dicho, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, pero también a novelistas especializados en novelas de aventuras como Daniel Defoe o Jonathan Swift, el escritor de Robinson Crusoe o el de Los viajes de Gulliver. Y respecto a la música, pues la música de este periodo se denomina la música clásica. Esta es la auténtica y propiamente música clásica. Y aquí destacan autores muy conocidos, como por ejemplo Haydn, Mozart o también Beethoven, que sería el responsable de la transición hacia el romanticismo. Pasamos a continuación a hablar del romanticismo, que surge como una reacción al clasicismo, surge como una reacción al poder de la ciencia y de la razón. Aquí lo que se va a valorar o el interés va a estar en los sentimientos, las emociones, la naturaleza, pero ya veremos no idealizada. La Edad Media va a tener mucha importancia porque el romanticismo va a estar muy relacionado con el nacionalismo y muchas de las naciones europeas surgen en la Edad Media. Por eso la Edad Media va a tener mucha importancia en el romanticismo. Respecto a la arquitectura, pues aparece el estilo neogótico, es decir, se recupera en los edificios elementos del gótico. Y el gótico original, pues se va a poner en valor. Hasta ese momento desde el Renacimiento se le criticaba que era un arte bárbaro, pues a partir de esta época el gótico medieval, se pone en valor y se valora, tanto que se copia en estos momentos. Como ejemplo de este neogótico tenemos el Parlamento de Londres, hay una imagen más
una imagen general y luego una más en detalle, como se puede ver, aparecen muchos elementos del gótico. Y también aparecerán estilos inspirados en el mundo oriental, como por ejemplo el pabellón real de Brighton, de John Nash, que aquí vemos con una clara influencia oriental. Respecto a la escultura, frente al estatismo y la inexpresividad de la escultura clásica, aquí vamos a tener una escultura muy expresiva y con mucho más movimiento que la escultura neoclásica. Se va a inspirar en hechos contemporáneos y uno de los más importantes ejemplos sería la Marsellesa, que aparece decorando el Arco de la Estrella. Como vemos en la escultura, pues es mucho más dinámica, presenta mucho más movimiento y mucha más expresión, mucho más dramatismo. Pasaremos ahora a hablar de la pintura. Podemos decir que la pintura, como ya hemos comentado, en el romanticismo general, pues va a estar inspirado en la Edad Media, va a tener mucho aprecio y mucho gusto por lo exótico, por el mundo oriental, pero también va a representar, lógicamente, temas contemporáneos. Y predomina el color sobre el dibujo, es decir, las manchas de color tendrán más importancia que el delineado que las limita. Y vamos a distinguir distintos ámbitos y cada uno tendrá sus pequeñas características que la distingan. Empezaremos hablando de Francia, y aquí el artista más importante, o los artistas más importantes, va a ser por un lado Géricault, que demuestra en su pintura un gran dramatismo y mucha pasión. Una de sus obras más famosas es la balsa de la Medusa. La Medusa fue un barco que naufragó y los supervivientes de ese naufragio, pues aparece ese episodio reflejado en esta obra. También Eugène Delacroix, con una pintura donde los colores cálidos tendrán mucha importancia, contrastes violentos de luces y de elementos, y representará temas revolucionarios, sobre todo las revoluciones del siglo XIX. Y tenemos ejemplos como las matanzas de Quíos, donde aparece un episodio relacionado con la independencia griega. También la libertad guiando al pueblo, sobre la revolución de 1830, que erróneamente muchas veces se atribuye a la revolución de 1789 francesa, pues no, es un error, está relacionada con la de 1830. Y también temas históricos como la muerte de Sardanápalo. Pasamos ahora a hablar de Gran Bretaña, y ahí se va a representar la naturaleza como un elemento muy importante, pero una naturaleza nada idealizada. Los pintores británicos, los principales son John Constable, con su obra La carreta de heno, una de las más famosas de él. Vemos esa naturaleza real, nada idealizada. Y el otro pintor importante es Joseph Turner. Joseph Turner, que se caracteriza porque los fenómenos atmosféricos van a ser los grandes protagonistas de sus obras, y las figuras difuminadas también será otra de esas características. Es famosa su obra Lluvia, vapor y velocidad, en la que aparece un tren entre las brumas y con esa imagen difuminada representando la velocidad. Y también es interesante la figura del tren relacionada con la revolución industrial. Y también otro cuadro importante con un título muy largo, que es este de aquí, El temerario remolcado a su último atraque para su desguace, en el que se presenta el contraste de las máquinas modernas de vapor arrastrando un barco antiguo que ya va en su decadencia a ser desguazado. Y todo relacionado con la caída de la tarde, es decir, el paso a otro momento del día a la noche, o también del mundo más antiguo a la tecnología. En Alemania, por otro lado, tenemos el autor Caspar David Friedrich, que su naturaleza, pues una naturaleza llena de tristeza, de melancolía, y representa la pequeñez del ser humano frente a la naturaleza. Una de sus obras más importantes es El caminante ante un mar de niebla. Bien, a continuación hablaremos de la literatura, y aquí en la literatura romántica pues se va a saltar la libertad, las emociones, en concreto el amor, y van a destacar autores como Víctor Hugo, Alejandro Dumas y también Lord Byron. Para finalizar hablaremos algo de la música. En música romántica sobresaldrán Chopin y Liszt con sus obras para piano, Brahms, caracterizado por sus sinfonías, y finalmente Verdi y Wagner, que destacan con sus óperas y muy relacionados con el nacionalismo tanto alemán, el segundo, como el italiano, con obras que servirán para aumentar los sentimientos nacionalistas de ambos lugares, tanto de Italia como de Alemania.
Bien, pues hasta aquí este último vídeo dedicado al liberalismo y a los nacionalismos. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.